Hola, ¿qué tal? Seguimos reuniéndonos en este momento de encuentro con la palabra del Señor. Es nuestro momento de alimentarnos de la palabra, con el pan de la palabra. Que este alimento enriquezca nuestra vida y nos nutra en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Como sabemos, pues siempre ofendemos a Dios con nuestros pecados, con nuestras malas inclinaciones. Antes de meditar y profundizar esta santa palabra, les invitamos a que hagamos un pequeño y breve examen de conciencia para pedir perdón a Dios. Ahora decimos: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy pecador. Pedimos también la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret. Nosotros que como familia estamos reunidos en la casa, les invitamos a invocar la protección del Señor San José, de la siempre Virgen María y de su divino Hijo Jesús. Hacemos esta oración. Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras, los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo, de la preparación, del estudio de la vida interior personal, de la oración que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Amén. Decimos ahora a la siempre Virgen María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a escuchar este canto de invocación a la siempre Virgen María.
después de haber escuchado este canto, ahora invocamos la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname, llena mi entendimiento y mi corazón para que pueda penetrar tus misterios, porque solo tú eres capaz de levantar mi espíritu a la altura de la palabra de Dios. Con tu presencia, la Biblia es un libro vivo que da vida. Concédeme vivir mi vida en ti, con la meditación de la palabra. Líbrame de las penas y tristezas, pues tú eres el consolador. Vivifícame y renueva en mis horas de cansancio. Sáname de mis heridas interiores, porque tú eres sanador. Hazme capaz de socorrer a los necesitados con ternura y caridad. Tú que eres el intercesor, escucha mi acción de gracias, mi alabanza y mi súplica, llévalas al Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos este canto de invocación al Espíritu Santo, recordando siempre que pues la música también alimenta nuestro espíritu. Espíritu de Dios, la hora ya llegó, tu pueblo se alza en oración. Y guiado por tu inmensa luz, le das sentido a aquella cruz. Si tú le purificas y renuevas, enciendes y alegras, el mundo en sus entrañas te espera. Espíritu de Dios, que con tu claridad disipas toda oscuridad. Por fe se rompe aquel temor, que todo odio se haga amor. Tú que eres fuente del mayor consuelo, conforta mi duelo, donde tú estás espléndido. Entra al fondo de cada corazón, del vacío, si tú faltas por dentro, con todo eso dejo su llorar, reconfortas al hombre con tu aliento. Espíritu, habita en mí, Santo Espíritu de Dios. Después de haber pedido la intercesión de la siempre Virgen María, del Señor San José, de la Santa Familia de Nazaret, del Espíritu Santo, pues ahora vamos a empezar a meditar la palabra de Dios. Les invitamos a que tomen sus Biblias allí en sus casas, allí junto al altar que tienen en su casa, en sus familias, que tomen la Sagrada Escritura. El Evangelio que vamos a meditar en este día es el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos del 30 al 37. Vuelvo a repetir, el capítulo es del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para escuchar, para profundizar la palabra de Dios. Escuchemos con atención del Evangelio según San Marcos.
Cuando se fueron de allí pasaron por Galilea, pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino también a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora pues tomamos una postura cómoda. Vamos nosotros a meditar personalmente esta palabra de Dios. Les invitamos a que vayan viendo pues todo el ambiente, los personajes, el cómo Jesús pues se dirige a sus discípulos, a sus apóstoles, y el cómo también pues estos discípulos qué es lo que van discutiendo. Hay algo que aquí pues se centra el evangelio, el servicio. Ojalá podamos ir profundizando en todo este ambiente, en el contexto que nos va poniendo la Sagrada Escritura. Ahora releemos esta palabra de Dios. Vamos a escuchar esta relectura de este texto sagrado. Jesús quería que nadie supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, Jesús les preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, pues que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente ya nos estamos identificando con cada uno de los personajes, con las exhortaciones que también pues
nuestro Maestro Jesús el Señor pues va dando a sus apóstoles. Les voy a leer este comentario al texto de este Evangelio. Ojalá nos pueda dar luces en las familias, nos pueda dar luces en esta meditación de la palabra de Dios. El maestro estaba interesado en instruir a sus discípulos. De momento la gente es hecha a un lado. El tema que trata es de suma importancia: la pasión en manos de los judíos. Todos, incluyendo a Jesús, tienen que aceptar y afrontar esta realidad, pero los discípulos temían preguntarle sobre el sentido de aquellas palabras. Evadir lo que ocasiona temor es algo instintivo, pero el hombre no puede pasarse la vida huyendo de los problemas. La preparación del discípulo cristiano tiene que encaminarse a afrontar las situaciones más desconcertantes y dolorosas. Quien solo busca el bienestar en los caminos de la fe terminará viviendo una farsa. No hay cristianismo sin cruz. Bueno, pues este comentario, ¿verdad?, al texto que hemos escuchado en este día, pues nos hace esa atenta invitación, ¿verdad?, pues dejarnos instruir por el Maestro. A mí en lo personal, pues bueno, esta palabra de Dios pues nos va dejando precisamente el que nos dejemos y el que yo me deje instruir por esta santa palabra que sale de los labios del Maestro Jesucristo. Dice, pues bueno, a la gente se le invitó pues a que se retirara, ¿verdad? Pues no tanto que pues Jesús fuera pues grosero, sino que bueno, me interesa instruir a quienes estarán más cerca de mí. Al menos así me imagino al Señor pensando, ¿verdad? Al Señor Jesús. Y luego pues viene también esta parte, ¿no? Pues dice, bueno, pues escucha esas murmuraciones, esas palabras, ¿verdad? Pues que dice, pues van discutiendo algunas cosas, quizá pues el Señor pues allí como en que sí oía y en que no, de lo que estaban diciendo sus apóstoles. Y nosotros podemos caer en esto mismo, igual que los discípulos y los apóstoles de Jesús, pensar en que siempre queremos ser los primeros, en que siempre queremos ser los protagonistas. Y pues yo creo que en este año del Señor San José, pues el Señor San José con su persona, ¿verdad?, y toda su vida nos enseña verdaderamente a ser no protagonistas, a que también pues actuemos desde el silencio en nuestro servicio, a que seamos humildes. Es lo que también nos invita, pues yo creo, y en lo personal a mí me invita a que pues sea humilde y a que mi servicio no sea un servicio protagónico, sino un servicio que me lleve a mis hermanos y que tengan pues ese encuentro con Jesús, con Dios, y no con el seminarista, no con el sacerdote, no con el ministro extraordinario de la comunión o aquel encargado de tal comisión o dimensión en nuestra parroquia, sino que verdaderamente la gente que se acerque a nosotros pues tenga ese encuentro con Dios, con Jesús. Y pues es muy fuerte el comentario, ¿verdad?, también aquí que nos dice, y pues sobre todo la palabra de Dios tan fuerte, pues dice, la preparación del discípulo cristiano tiene que encaminarse a afrontar las situaciones más desconcertantes y dolorosas. Quien solo busca el bienestar en los caminos de la fe terminará viviendo una farsa. No hay cristianismo sin cruz. A veces pues se quiere predicar un Jesús sin la cruz, un Jesús sin la pasión, solamente un Jesús en la resurrección, y ya nos quedamos con lo más bonito del misterio de Jesús. Y sin embargo pues aquí se nos invita a que pues tomemos también la realidad de la cruz, de la realidad
de nuestra cruz. Entonces, pues nos invita el Señor Jesús, ¿verdad? Pues a hacernos pequeños, a no tomar los primeros lugares, a no ser protagónicos, a que realmente nos pongamos al servicio de los demás. Seguramente la palabra de Dios en sus casas les está dando pues muchos frutos, les está dando muchas luces para seguir caminando. Les vamos a invitar a que también como familia pues vayan compartiendo esta santa palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar a la hermana Tere, que es la que pues aquí también nos acompaña, que su servicio es ser lector en nuestra parroquia. Vamos a escucharla para ver qué es lo que Dios está haciendo en ella, qué maravillas la palabra de Dios le ha dejado. Escuchémosla con atención. El Señor en este mensaje me habla primeramente de su misión. Él vino a sufrir y padecer por mí. Y como dijo el hermano Lalo en la reflexión, el Señor viene a instruirnos a los que estamos cercanos a Él, a los que lo seguimos, a los que lo buscamos, porque nosotros somos los que lo vamos a ir a mostrar a los demás hermanos, a los que están lejos, a los que no lo han conocido. Para eso nos tiene que instruir, y en esta instrucción, en esta ocasión, Él dice: mira que yo sufrí, mira que yo tengo que sufrir y vengo a sufrir por ti. También el hermano Lalo nos comenta que no hay cristianismo sin cruz. Hay que sufrir, hay que padecer nuestra cruz, nuestros dolores en el nombre de Jesucristo, de su mano, de su luz, en su camino, porque Él nos va a llevar precisamente por el camino correcto, en que cada cruz, en que cada sufrimiento, en que cada reto que tengamos en nuestra vida, lo vivamos para su gloria, para su fruto, para su reino, para Él, porque para eso nos quiere cerca el Señor. Pero también en esta lectura el Señor me habla de la humildad, ¿sí? Si bien el Señor ha querido tenerme cerca de Él, instruirme con su voz, con su palabra, con su amor, me dice que también tengo que ser humilde, sencilla y amorosa. El texto señala en el versículo número 36 que abrazó al niño, ¿sí? A mí me dice que Él me abraza primeramente a mí, el Señor me abraza a mí como su niña que soy, como esa niña que ama, que quiere y que soy su hija, pero también me pide que yo ame y que yo abrace a mis hermanos, a mi prójimo con amor, con sencillez, con humildad, y que los ayude a ellos también a ser instruidos por el Señor, que se dejen instruir por su palabra, por su amor, y que en cada dolor, en cada sufrimiento que en este momento tengan, sepan que primero Jesús sufrió por ellos, y que si Jesús sufrió por ellos, está con ellos, los entiende, los fortalece, camina con ellos en este dolor. No están solos, pero no podré hacerlo si no lo hago con la sencillez de un niño, con la inocencia de un niño, porque a final de cuentas también Jesús fue como un niño, inocente, tierno. Bueno, no fue, es tierno, es inocente, y esa inocencia nos la transmite a nosotros, pero nosotros debemos llevarla a los demás hermanos. Pues gracias a esta experiencia de la hermana Teresita que nos comparte. Es muy interesante aquí también en otro comentario que aquí encontramos, que nos dice pues que Jesús reservó algunas revelaciones a los más cercanos para prepararlos a lo que venía más adelante. Todo parece indicar que la revelación de la pasión es para discípulos más maduros
y conscientes del camino que recorren, sobre todo el camino hacia los acontecimientos de Jerusalén, es fuente de nuestro crecimiento y formación. Si nosotros queremos entender nuestra vida, si nosotros queremos entender nuestro servicio que estamos dando, es necesariamente siempre recurrir a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Miren, aquí en nuestra parroquia pues hay un grupo de personas que rezan el Santo Vía Crucis todos los viernes. Estamos recordando pues esta pasión. Ojalá que siempre le demos una buena lectura, una buena leída a esta pasión de nuestro Señor Jesucristo en nuestras casas, y que desde allí, ¿verdad?, podamos ir creciendo, podamos ir madurando en que la entrega, el amor, el sacrificio y la generosidad, pues es a lo que nos invita pues la pasión de Jesús, vivir el amor, la entrega, el sacrificio y la generosidad con los hermanos. Agradecemos a la hermana Tere por este compartir de esta experiencia de la palabra de Dios. Ahora pues le pedimos a la hermana Consuelo, que es asesora de esta comisión de liturgia y que nos está acompañando en este día. Entonces pues vamos a escuchar también la experiencia que Dios le va dando en su interior, en su corazón. Gracias. Pues esta palabra de Dios es muy rica, como vemos de verdad que la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque aunque fue escrita hace tanto tiempo, cada día nos está diciendo algo a nosotros en este momento. Inicia primeramente hablando Jesús de lo que va a hacer de él. Les dice que él habla de él como en tercera persona, eso también me llama la atención. El Hijo del Hombre tendrá que ser entregado, tendrá que morir, al cabo de 3 días resucitará. Es como la marca del cristiano. El cristiano es aquel que abraza la cruz y que sabe que abrazar la cruz es seguir a Jesús, o seguir a Jesús es abrazar la cruz. Pero la cruz no se queda en sí misma, sino que llega a la resurrección. Para llegar a la resurrección, pues sí, hay que pasar por la cruz. Y la cruz es aceptar tantas cosas que nos vienen a lo largo de la vida. Y me llama la atención lo que continúa después, que son como momentos de instrucción de Jesús, o Jesús como maestro que se pone a enseñar a sus discípulos para vivir ese camino de la cruz. Él los encuentra discutiendo entre ellos y les pregunta de qué hablaban por el camino. Y pues hasta se quedan callados porque no le quieren decir de qué iban hablando. Iban hablando de quién iba a ser el más grande entre ellos. Y yo creo que aquí la enseñanza principal de Jesús es verdaderamente la humildad. Buscar el ser el último, dice él. Si quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Y me llama la atención lo que viene a continuación, porque él, para hablar de qué es el último, de quién es el último o el más necesitado de Dios, llama a un niño y él les dice: quien acoja a uno de estos niños en atención a mí me acoge. Quien me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me envió. El niño entonces le sirve a Jesús como ejemplo de último y a quien Jesús dedica su preferencia. O sea, Jesús en el niño ve a alguien que puede representarlo a él. El que acoge a este niño, me acoge a mí. Como cuando él le dice a Felipe: si me conoces a mí, conoces al Padre. Entonces el niño es como el que representa a Jesús, como Jesús nos representa al Padre. Y así vemos este ejemplo que pone Jesús en el niño. A mí me llama mucho la atención, porque el niño, en el pueblo de Israel, el niño no tenía tanta importancia como el adulto, hombre, varón. El niño entraba en la categoría de mujeres, de cosas,
como igual que una vaca, un mueble, una mujer, un niño. Para el pueblo de Israel tenían como una categoría inferior. El niño no es alguien hasta que no es una persona adulta. Y me hace pensar porque últimamente estamos viendo cómo en nuestra nación se está despenalizando el aborto. El hecho de que una mamá o unos papás puedan tener derecho de matar a sus hijos porque son niños, porque son indefensos, porque incluso en nuestro país ya ni siquiera las leyes lo protegen. Vemos cómo el niño es la persona más indefensa, más desvalorada. Ni siquiera lo queremos considerar persona, porque es pequeño, porque no ha nacido, porque no ha crecido. Y Jesús dice, el que acoge a uno de estos niños, me acoge a mí. A mí me llama mucho la atención esta palabra de Dios en este día, y de verdad en estos días, en esta semana en que estamos enterándonos cómo se va despenalizando el aborto en nuestro país, y me hace pensar más en esa fragilidad del niño. El niño que no tiene ni siquiera una ley que lo proteja, ni siquiera. Nosotros tenemos que proteger a los niños. Y hoy el apelo es para cada mamá, para cada persona. Cada mujer que se embaraza está en sus manos, está en tus manos cuidar y proteger de tu hijo, porque ya ni siquiera la ley lo quiere proteger. A mí me hace pensar muchas cosas y me deja esto muy fuertemente. Ser un niño es sentir verdaderamente la necesidad de la protección de Dios. Hacernos como niños es darnos cuenta de que necesitamos que Dios nos proteja. Sentir el deseo de aferrarnos de alguien que proteja nuestro ser, de sentirnos verdaderamente nada en este mundo si no contamos con Dios. Entonces, creo que hoy la palabra del Señor es muy clara en el invitarnos a ser humildes, a ser el último, a sentir esa necesidad de que Dios nos cuide y nos proteja, y también descubrir la necesidad de cuidar y proteger a nuestros niños desde el primer instante de su concepción. Pues es interesante lo que la hermana Consuelo nos está compartiendo, y pues vemos que las enseñanzas de Jesús pues siempre pues nos van a desconcertar, y sobre todo en esa época, ¿verdad? Pues estaba desconcertando a sus discípulos, a sus apóstoles. Pues dice, pues buscaban un líder y Él les pone un niño delante, y con eso nos advierte que Él puede decidirse por alguien a quien nosotros o a quien los discípulos en ese momento, ¿verdad? Pues no consideraban o no consideremos apto para guiarnos, y que hemos de ser capaces de acogerlo, de abrazarlo como hace el Señor, y abrazarlo y bueno, y no escatimar en ayudarnos a crecer en la humildad y el servicio. Me viene pues esta imagen también, ¿verdad? Nosotros conocemos la imagen de la Virgen de la Esperanza aquí en nuestra parroquia. Me imagino que así Jesús, ¿verdad? Pues abrazaba a este niño, así como María tiene a Jesús niño que lo está abrazando y lo está presentando precisamente. Pues María en este tiempo también nos está invitando, así como dice la hermana, ¿verdad? Bueno, pues sean como mi hijo, mansos y humildes de corazón. Pero también creo que esta imagen nos habla mucho, en especial en este tiempo que estamos viviendo, el que también se defienda la vida desde el primer instante de la concepción, que se defienda siempre. Y entonces pues María también nos presenta a este Jesús servicial, a este Jesús humilde, y pues a nosotros nos invita a que también pues defendamos a la vida en todas sus diferentes etapas. Vamos a escuchar ahora a la hermana Magda, que nos acompaña también, y la cual pues también ha de tener una experiencia que la palabra en este día le ha dejado. Bueno, como aquí dice, que el Señor les muestra su entrega
Él les comenta que va a morir. Y pues en este tiempo también nosotros como servidores, como seguidores de Él, debemos de recordarlo después de tantos años en nuestra oración, en estos jueves de Getsemaní, cuando Él está sufriendo demasiado por todo lo que le revela el Padre, todo lo que va a padecer. Ahí es un acompañamiento de nosotros como gente orante, acompañarlo, y más que en nuestra parroquia pues tenemos adoración perpetua, es acompañar ahí a Jesús y también traerle a sus pies nuestros problemas, nuestras preocupaciones, y pues a tanta gente que también está sufriendo por todo lo que se está viviendo. Es acompañar a cada hermano y ponérselos a sus pies. Y nosotros como servidores, igual orar incansablemente, pues para que yo no sea la protagonista, que Jesús me pueda mostrar y me pueda dar su humildad para que yo no sea protagonista de nada, que al contrario, como Él lo dice aquí en su palabra, que yo sea la servidora en lo que yo pueda, y tener esa humildad y ayudar a mis hermanas también. Aquí habla también del pequeño, como dice la hermana, que es muy importante, porque un pequeño pues es transparente. Él sonríe, Él es puro. Así quiere que nuestro Señor, cada uno de nosotros en el camino que tenemos y que estamos con Él viviéndolo día con día, seamos. Él lo dice en su palabra, que aunque nuestros pecados sean rojos, Él los pondrá blancos como la nieve. Y así podamos hacer como ese niño, recibir a nuestro Señor, y que poco a poco con el camino que tenemos, poco a poco nuestro Señor vaya cambiando esa alma, vaya purificando nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra vida, y podamos ser como ese niño y podamos tener a nuestro Señor Jesús en nuestros corazones, en nuestras almas, para poder ser un ejemplo de Él y de nuestra Santísima Madre, que también ella, en el sufrimiento de su Hijo, pues padeció y sigue padeciendo con esta ley tan dolorosa para nosotros, que sabemos que pues es un crimen muy, muy doloroso para cada uno de nosotros de nuestra Iglesia Católica, y que es el momento en que nosotros como servidores y como católicos doblemos rodillas ante Jesús sacramentado, pidiendo que el Señor nos perdone
y que perdone pues todo esto que está pasando, y que le pongamos a nuestro Señor, a nuestro México, a nuestros hermanos y hermanas que tienen vida conyugal, y que los bendiga y bendiga el vientre de cada mujer, para que le permita que esa criatura nazca, que lo abracen, que lo amen. Es todo. Agradecemos pues esta experiencia de la palabra de Dios que tiene nuestra hermana Magda. Y bueno, pues en sus casas, allí en su familia, cada uno de ustedes, pues les invitamos, ¿verdad? Igual a los que estamos aquí presencialmente compartiendo pues esta palabra con ustedes. Ojalá que en una palabra podamos ir resumiendo este texto sagrado que hemos meditado, que hemos profundizado. Ahorita cada uno de nosotros dirá una sola palabra con la cual pues ha entendido este evangelio. También allí en sus casas lo pueden ir haciendo, ¿verdad? Con una sola palabra podemos resumir, o cómo podemos resumir esta reflexión. Y miren, pues es interesante, ¿no? Pues la discusión de los discípulos por el camino muestra más aún que no entienden al maestro. Nosotros podemos venir a misa diario, cada 8 días, podemos estar leyendo la escritura, podemos estar leyendo el catecismo de la Iglesia Católica, haciendo rosarios, novenas, pero jamás podemos entender al maestro, ¿verdad? Entonces es por eso y es necesario, como invita aquí la hermana Magda, también doblar la rodilla para entender a ese maestro. Y pues aquí también trata de inculcarles, ¿verdad? El mismo Jesús, de irles descubriendo el valor de lo sencillo, del servicio, de la humildad, del sacrificio y de la generosidad, lo cual pues nos coloca en un plano muy diferente al que todos nosotros pensábamos, ¿verdad? Pensábamos pues que íbamos a tener un primer lugar ahí con Jesús, pues no, ¿verdad? Pues dice, escojan los últimos lugares, o sea, escojan lo más sencillo, lo más humilde, y desde allí trabajen, ¿verdad? Es como dice el Papa Francisco, pues trabajar desde nuestras trincheras. O sea, no importa si eres ministro, si eres acólito, monaguillo, si eres religiosa, no, o sea, siempre desde lo más humilde, sin ser protagonista y caminando juntos, como ahora el camino de la sinodalidad nos lo está pidiendo, el camino de la unidad en el Espíritu Santo. Pues ojalá, ¿verdad? Pues vayamos resumiendo pues esta santa palabra de Dios con una sola palabra, con una sola frase que podamos decir. Yo les comparto pues con esta frase, pues creo que lo que me queda este evangelio es la generosidad y también pues la humildad. Aquí las hermanas pues también nos compartirán. Me quedo con 2 palabras, servicio y humildad. Humildad. Sufrimiento y humildad. Pues vamos compartiendo allí en nuestras familias estas palabras con las que resumimos esta lectura de la palabra orante de Dios. Vamos a ir cerrando pues esta meditación. Bueno, antes de irnos pues vamos a agradecer a cada uno de ustedes este encuentro, este diálogo que hemos tenido con el pan de la palabra. En nuestro interior vayamos agradeciendo, en un momento de silencio, vayamos agradeciendo esta palabra de Dios que se nos ha dado, esta palabra de Dios que hemos reflexionado. Les seguimos invitando también a que ustedes sigan compartiendo pues estas lecciones divinas, que sigan escuchando en este mes de la Biblia y que sigan meditando su palabra de Dios siempre con la Biblia en mano, y que se dejen iluminar siempre por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios.
Les invito a ponernos de pie para agradecer a Dios con esta oración que la hermana Teresita nos comparte en este día. Te damos gracias, Padre, por alimentarnos esta mañana, este día, esta noche, con tu palabra. Este alimento que nos has dado, permítenos y enséñanos a compartirlo con los necesitados. La palabra de Dios es verdad para corregir nuestros errores. La palabra de Dios es pan que alimenta nuestras hambres. La palabra de Dios es lluvia que riega nuestras horas estériles. La palabra de Dios es canto que alegra nuestras noches. La palabra de Dios es sol de mediodía que calienta nuestra vida tibia. La palabra de Dios es horizonte que hace caminar al pueblo. La palabra de Dios es respuesta que pone fin a nuestras dudas. La palabra de Dios es fuente que refresca los pies del caminante. La palabra de Dios es luz que llena nuestros ojos. La palabra de Dios es semilla que fecunda nuestras palabras. La palabra de Dios es buena noticia desde hace 2000 años, que es noticia de última hora. La palabra de Dios lo es todo. Amén. Amén. Todo esto y aquello que se queda en nuestro corazón te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y recuerden que quien ha conocido a Dios no puede callar. Dejen que Dios ilumine su vida.